Bajo la rígida mirada de la alta sociedad, una familia marcada por las deudas se aferra a la esperanza de un matrimonio ventajoso. Natalia Beaumont, la hija mayor, es presentada como la única salvación de su apellido. Pero en el silencio de los salones iluminados por candelabros, late un conflicto capaz de desgarrar el vínculo más sagrado, el de dos hermanas. Entre la ambición, el orgullo y un amor imposible de contener, se abrirá una herida que cambiará para siempre sus destinos. Dime, ¿desde dónde escuchas esta historia? Y cuéntame, ¿crees que en los romances de época el deber debe vencer al deseo o al revés? Londres, año de 1815. La ciudad entera parecía latir al ritmo de los carruajes que transitaban sus calles empedradas, iluminadas por faroles de aceite que desafiaban la niebla invernal. Era la temporada social, y cada mansión de Mayfair se vestía de gala para abrir sus salones a bailes, cenas y tertulias que dictaban la fortuna o la ruina de familias enteras. En una casa elegante, aunque algo apagada por el paso del tiempo, habitaba la familia Beaumont. Sus muros aún guardaban el esplendor de épocas mejores, cuando las arcas estaban llenas y el apellido se pronunciaba con respeto en cada club londinense. Ahora, sin embargo, los tapices parecían haber perdido brillo. Los candelabros se encendían con moderación y los sirvientes movíanse en silencio, como si temieran perturbar la fragilidad de un equilibrio que podía quebrarse en cualquier instante. Natalia Beaumont, la hija mayor, caminaba por el salón con una seguridad que ocultaba con destreza la inquietud que la oprimía. Tenía 22 años y la mirada firme de quien había sido educada para sostener sobre sus hombros no solo el honor de su familia, sino también su porvenir. Su porte erguido y su elegancia natural la distinguían entre las jóvenes de su edad. El modo en que sostenía la cabeza, la calma con que dominaba cada gesto y la claridad de sus ojos verdes la convertían en la promesa que todos esperaban. La mujer capaz de devolver a los Beaumont la grandeza perdida. Muy distinta era su hermana Sofía. Con apenas 19 años, parecía esconderse tras la sombra luminosa de Natalia. Era de rostro delicado, con cabellos rubios recogidos de manera sencilla y una voz tan baja que muchas veces se perdía en el murmullo de las conversaciones. En los salones se limitaba a observar desde los márgenes, incapaz de soportar las miradas inquisitivas de los caballeros ni las sonrisas altivas de las damas. Su timidez era tan evidente que más de una vez había sido motivo de comentarios maliciosos. Aquella tarde, mientras la lluvia golpeaba suavemente contra los cristales de las ventanas, Lord Beaumont pidió hablar en privado con Natalia en la biblioteca. El padre, un hombre de rostro curtido por los años y el peso de los desengaños, sostenía entre las manos un libro cerrado que no había abierto en mucho tiempo. Sus cabellos grises caían sobre la frente y en sus ojos se adivinaba una angustia que trataba de ocultar bajo un gesto de autoridad. «Natalia», dijo con voz grave mientras la invitaba a sentarse frente a él, «no deseo inquietarte en plena temporada, pero ya no puedo callar más. Nuestra situación es insostenible. Las deudas se acumulan y si no hallamos pronto un aliado poderoso, todo se perderá». Natalia sintió un escalofrío, aunque no permitió que se notara. Enderezó aún más la espalda y sostuvo la mirada de su padre con serena determinación. «Padre, no debe inquietarse. Estoy segura de que esta temporada no será en vano». Sus labios dibujaron una sonrisa contenida, mezcla de confianza y desafío. «He sido educada para este momento». Lord Beaumont suspiró con un cansancio que parecía provenir de muchos inviernos. «Confío en ti, hija, pero entiende que no hablamos solo de prestigio ni de alianzas. Hablamos de la supervivencia de nuestra familia». Sofía hizo una pausa, como buscando las palabras. «Sofía no está hecha para soportar el peso de estas responsabilidades. Tú eres nuestra única esperanza». Natalia bajó por un instante la vista hacia sus manos enguantadas. Sabía que su padre tenía razón. Sofía, con toda su dulzura, no podría enfrentarse a las exigencias crueles de la sociedad londinense.
Si alguien debía luchar en ese campo de intrigas y ambiciones, era ella. El silencio de la biblioteca fue roto por el crujido de la leña en la chimenea. Natalia se levantó y caminó hacia el ventanal. Más allá de la bruma, se divisaban las luces de las mansiones vecinas, que ya comenzaban a prepararse para los festejos navideños. «No fallaré, padre», susurró con voz firme, aunque su corazón latía con violencia. «Encontraré al hombre que devuelva a nuestro nombre la dignidad que merece». Lord Beaumont asintió con un gesto cargado de melancolía. La conversación quedó suspendida en el aire como una promesa inevitable. Mientras tanto, Sofía permanecía en su habitación, sentada frente al tocador, con la mirada perdida en el espejo. Entre sus dedos sostenía una cinta azul pálido que Natalia le había regalado la semana anterior. La observaba como si en ese objeto sencillo se concentrara toda la distancia que existía entre ambas. Admiraba a su hermana, la quería con devoción, pero al mismo tiempo sentía que jamás podría estar a su altura. En los corredores, los criados comentaban en voz baja las noticias que llegaban de la ciudad. Hablaban de la inminente llegada a Londres del duque de Ashbury, un hombre que, aunque joven aún, cargaba sobre sí la sombra de una viudez temprana. Se decía que era reservado, de reputación intachable, dueño de una fortuna inmensa y de un título que abría las puertas más exclusivas. Sin embargo, también se murmuraba que en su mirada habitaba una tristeza insondable, un aire melancólico que lo distinguía entre los demás. Natalia escuchó esas voces con atención, sin mostrar emoción alguna. En su interior, sin embargo, una chispa se encendió. El nombre de Ashbury comenzaba a resonar como un eco en su destino, y aunque no lo sabía aún, ese eco transformaría para siempre la vida de todos en la casa Beaumont. La mañana siguiente amaneció gris y húmeda en Londres. La neblina se deslizaba entre los callejones como un manto secreto que parecía guardar bajo su peso los murmullos de toda la ciudad. En la casa de los Beaumont, el aire estaba impregnado de un fervor contenido, de esa mezcla de ilusión y angustia que acompaña a quienes se preparan para abrir las puertas de su destino. Natalia había decidido que ya no podía postergar más lo que consideraba su deber. Su hermana debía aprender, aunque le costara, las reglas de la sociedad que pronto la juzgaría con la misma severidad con que lo hacía con todas las jóvenes. Para Natalia, no bastaba con la dulzura de Sofía ni con su natural belleza discreta. En un mundo de apariencias, debía adquirir el dominio de sí misma, la elegancia en cada gesto y la fuerza silenciosa en cada mirada. El salón principal se convirtió en escenario de aquellas lecciones. Las cortinas de terciopelo oscuro dejaban entrar apenas la luz grisácea del invierno, iluminando los muebles tapizados en damasco y los retratos familiares que observaban desde las paredes con expresión solemne. Sobre una mesa, Natalia había dispuesto una serie de objetos: cintas de seda, abanicos, guantes y una pequeña caja con adornos para el cabello. Sofía, de pie frente a ella, se sentía como una niña sorprendida en un juego que no entendía del todo. «Levanta la cabeza, querida», indicó Natalia con voz firme, colocando delicadamente sus dedos bajo el mentón de su hermana. Ningún caballero se fijará en una joven que baja la vista como si temiera su propio reflejo. Sofía obedeció, aunque sus ojos azules temblaban de inseguridad. «¿Así?», preguntó en un susurro, casi con miedo de romper el silencio de la habitación. Natalia esbozó una leve sonrisa. «Mejor, pero no basta con levantar la cabeza. Debes sostener la mirada sin vacilar, con serenidad, sin arrogancia. Mírame como si yo fuera uno de esos caballeros que pretenden cortejarte». Sofía intentó fijar los ojos en los de su hermana, pero pronto apartó la vista, vencida por la incomodidad. Natalia suspiró con paciencia, aunque en su interior sentía una impaciencia que le ardía en el pecho. «Otra vez, Sofía. No pienses en lo que ellos esperan de ti. Piensa en lo que mereces. Quien te mire debe comprender que está ante una dama de carácter, aunque hables con suavidad». Los intentos se repitieron una y otra vez, hasta que finalmente Sofía logró mantener por unos segundos aquella mirada firme que Natalia buscaba.
Fue un instante breve, pero suficiente para que la mayor se sintiera satisfecha. «Eso es», murmuró acariciando la mejilla de su hermana. «No sabes cuánto poder hay en una mirada bien sostenida». Después vinieron las lecciones de caminar. Natalia desplegó el tapete más ancho del salón y pidió a Sofía que lo recorriera de un extremo a otro. Los pasos deben ser cortos, seguros y silenciosos, como si flotaras, sin mostrar esfuerzo. La sociedad observa cada detalle. Sofía avanzó con torpeza al principio, tropezando con la orla de su falda. Natalia corrigió, repitió, volvió a mostrarle la postura de los hombros, el modo de sostener el abanico entre los dedos, la forma de inclinar apenas la cabeza al recibir un saludo. Lady Beaumont, que observaba desde un sillón cubierto con un chal de lana, contemplaba la escena con un orgullo evidente. Su mirada brillaba al ver a Natalia tan dueña de sí, tan capaz de enseñar lo que ella misma había intentado transmitirles en su juventud. No alcanzaba a percibir, sin embargo, la tensión que crecía en el aire, el esfuerzo silencioso de Sofía, que sentía cada instrucción como un peso sobre sus hombros, y la determinación férrea de Natalia, que no toleraba la idea del fracaso. Las lecciones continuaron con la danza. Natalia ordenó retirar parte de los muebles, dejando espacio para el ejercicio. Tomó la mano de su hermana con firmeza y comenzó a guiarla en los pasos básicos de un vals. «La música habla a través de tu cuerpo», explicaba Natalia, con el tono de quien recita una verdad indiscutible. «Debes escucharla y dejarte llevar, pero nunca perder el control. Si tropiezas, si dudas, el caballero lo notará y creerá que tu timidez es debilidad». Sofía, con el rostro encendido por la vergüenza, intentaba seguir los movimientos. Al principio, sus pies chocaban con los de Natalia, arrancando un gesto de frustración en su hermana. Pero poco a poco, guiada por la paciencia de los compases imaginarios que Natalia tarareaba, fue ganando confianza. Hubo un momento, fugaz pero real, en que giró con cierta gracia, como si de pronto hubiera comprendido la esencia de la danza. Natalia se detuvo, apretando con suavidad la mano de su hermana. «Ves que puedes, Sofía, solo necesitabas creerlo». Las palabras fueron un bálsamo para la menor, aunque en lo más hondo de su corazón aún albergaba la duda. ¿Sería suficiente todo aquello para no quedar en ridículo ante los ojos del mundo? La tarde avanzó, y la luz que entraba por los ventanales se tornó dorada, bañando de melancolía el salón. Lady Beaumont, conmovida por el esfuerzo de sus hijas, se levantó y rodeó a Natalia con un gesto lleno de ternura. «Has hecho un trabajo admirable, hija mía. Tu disciplina es la fuerza que mantiene de pie a esta familia». Natalia recibió el elogio con un leve movimiento de cabeza, aunque en sus labios no hubo más que una sonrisa controlada. No quería que su madre notara la dureza con que exigía a su hermana. En su interior, sin embargo, sentía que aún faltaba mucho para que Sofía pudiera enfrentar la mirada severa de Londres. Esa misma tarde, los Beaumont recibieron una invitación inesperada. Lady Ravenscroft ofrecía un té de sociedad en su residencia, un encuentro menor comparado con los grandes bailes, pero suficiente para reunir a damas influyentes y caballeros de renombre. Lady Beaumont aceptó con entusiasmo, convencida de que sería la ocasión perfecta para mostrar a Natalia en todo su esplendor y para permitir que Sofía pusiera a prueba las lecciones recién aprendidas. El salón de Lady Ravenscroft era amplio, decorado con espejos de marco dorado que duplicaban las luces de los candelabros. Sobre las mesas, los servicios de porcelana traídos de Viena brillaban junto a las bandejas de dulces y pasteles que exhalaban un aroma tentador. El murmullo de las conversaciones se mezclaba con las notas de un pianoforte, creando un ambiente refinado donde cada palabra podía definir una reputación. Natalia se movía entre las damas con naturalidad, saludando con inclinaciones de cabeza y frases corteses. Sofía, siempre cerca de su madre, se aferraba al abanico como si fuera un escudo. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. El duque de Ashbury apareció en el umbral. Vestía un frac oscuro de líneas impecables, un chaleco marfil bordado con discreta elegancia
y una corbata de muselina perfectamente anudada. Su sola presencia bastó para que el murmullo se apagara por unos instantes. Alto, de porte firme, con un rostro serio donde los ojos grises parecían contener una historia de sombras, avanzó con calma entre los invitados, saludando con sobria cortesía. Natalia sintió que el aire se detenía a su alrededor. Nunca antes lo había tenido tan cerca, y el rumor de su melancolía parecía confirmarse en cada gesto contenido, en la manera en que evitaba cualquier exceso de cordialidad. Cuando finalmente se acercó al grupo donde se encontraba Lady Beaumont con sus hijas, el corazón de Natalia latió con fuerza, aunque su semblante permaneció sereno. El duque inclinó apenas la cabeza. «Lady Beaumont», dijo con voz grave y mesurada, «un honor encontrarla en esta velada». «El honor es nuestro, Excelencia», respondió Lady Beaumont con un brillo de orgullo en los ojos. Natalia dio un paso al frente, ejecutando una reverencia perfecta. El duque le dirigió una mirada breve, cortés, pero sin el destello de interés que ella había esperado. «Señorita Beaumont», pronunció con una ligera inclinación, «he oído hablar de su buen juicio y de su admirable serenidad». Las palabras, aunque correctas y respetuosas, tenían la frialdad de un cumplido protocolario. Natalia percibió que no había en ellas la chispa que tantas veces había encendido rumores en los salones. Sin embargo, se obligó a responder con la misma sobriedad. «Le agradezco sus palabras, Excelencia. Confío en que disfrute de esta velada». El duque asintió, y tras unos instantes, se alejó con la misma calma con la que había llegado. Natalia lo siguió con la mirada, sintiendo un extraño vacío, como si hubiera esperado algo más que no había sucedido. Sofía, en silencio a su lado, notaba la tensión de su hermana, aunque no se atrevió a decir nada. Cuando la reunión llegó a su fin, Lady Beaumont regresó a casa convencida de que la presencia de Ashbury en aquel té era un buen augurio. Natalia, en cambio, se debatía entre la serenidad de sus gestos y el torbellino que llevaba dentro. Sofía, con el recuerdo fresco de las lecciones, se preguntaba si algún día lograría sostener con verdadera seguridad el peso de tantas expectativas. La noche cayó sobre Londres con su habitual manto de niebla. En la casa de los Beaumont, el silencio parecía esconder promesas y temores por igual. Natalia cerró los ojos al recostarse en su lecho, consciente de que cada paso, cada gesto y cada mirada la acercaban más a un destino que aún no podía descifrar, pero que ya comenzaba a envolverla en un torbellino del que no habría retorno. La nieve había cubierto las calles de Londres con un manto blanco que brillaba bajo la tenue luz de los faroles. Era la víspera de Navidad del año de 1815, y la ciudad entera parecía vibrar con una expectativa silenciosa. En Grosvenor Square, los carruajes se detenían uno tras otro frente a la mansión iluminada de los Worthington, anfitriones del más fastuoso baile de la temporada. La fachada resplandecía con hileras de antorchas que iluminaban los escalones de mármol, y el sonido de la música de cámara escapaba suavemente por las puertas abiertas, como un llamado irresistible a los corazones que aguardaban ansiosos el inicio de la velada. Dentro, los salones resplandecían con un lujo difícil de describir. Candelabros de cristal colgaban del techo, multiplicando sus destellos sobre espejos de marco dorado. Guirnaldas de acebo adornaban los pasillos, y en el centro del salón principal se erguía un árbol navideño decorado con cintas de terciopelo y pequeñas velas que parecían estrellas atrapadas en la penumbra. Los aromas de especias, vino caliente y perfumes delicados se mezclaban con el murmullo de las voces y las notas de un cuarteto de cuerdas que afinaba los instrumentos, preparando el ambiente para el primer vals. Natalia Beaumont descendió de su carruaje con la seguridad de una reina. Su vestido de muselina de seda color marfil, bordado en hilos plateados, parecía fundirse con la nieve que aún caía en copos finos sobre la plaza. Caminaba erguida, sosteniendo con elegancia el chal azul profundo que cubría sus hombros, y cada movimiento suyo parecía calculado para despertar admiración. Al ingresar al salón, supo de inmediato que las miradas convergían en ella.
damas que la observaban con cierto recelo, caballeros que inclinaban la cabeza en señal de respeto. Natalia se sentía dueña de ese escenario, convencida de que aquella sería la noche en que consolidaría su posición. A unos pasos detrás de ella entraba Sofía, tomada del brazo de su madre. Vestía un sencillo pero encantador traje de muselina azul celeste, con un ribete de encaje marfil que bordeaba el escote cuadrado. Había recogido su cabello rubio en un peinado trenzado, adornado con diminutas flores blancas, y aunque la timidez aún se reflejaba en sus ojos, la transformación era evidente. Las lecciones de Natalia habían dado fruto. Sus pasos eran más seguros, su postura más erguida, y aunque no buscaba atraer la atención, irradiaba una dulzura serena que contrastaba con la brillante seguridad de su hermana mayor. Los invitados se agolpaban en torno a los anfitriones, intercambiando cumplidos y felicitaciones. La música comenzó a sonar, un delicado preludio que anunciaba el momento esperado. El primer vals de la noche. Era costumbre que el caballero más distinguido eligiera a su dama, y todos sabían que aquel privilegio recaería en el duque de Ashbury, cuya presencia acababa de confirmarse con su entrada imponente al salón. Lord Edward Harrington, duque de Ashbury, se abrió paso entre los invitados con la calma de quien no necesita anunciarse. Vestía un frac negro impecable, con solapas de terciopelo, un chaleco marfil de bordados discretos y una corbata de muselina perfectamente anudada. Su porte erguido y su rostro serio imponían respeto, mientras sus ojos grises recorrían el salón con una mirada que parecía atravesar cada adorno y cada sonrisa sin detenerse demasiado en ninguno. El silencio que lo acompañaba al avanzar no era forzado, sino fruto del peso de su nombre y de la enigmática melancolía que lo envolvía. Natalia lo observó acercarse, segura de que aquel sería el instante que había esperado durante toda la temporada. Su corazón latía con fuerza, aunque su semblante permanecía sereno y su sonrisa calculada. Imaginaba ya la escena, el duque inclinándose ante ella, ofreciéndole la mano, conduciéndola al centro del salón para abrir el baile. Su mente veía con claridad cómo las murmuraciones de Londres se transformarían en elogios y cómo su futuro quedaría sellado en aquel vals. Pero el destino, cruel e imprevisible, tenía preparado otro rumbo. El duque se detuvo justo frente a las hermanas. Natalia inclinó la cabeza en señal de respeto, esperando el gesto definitivo. Sin embargo, los ojos grises del noble pasaron por ella apenas un instante, para luego posarse, con intensidad inesperada, en Sofía. La menor, sorprendida, apretó con fuerza el abanico entre sus dedos y sintió que el aire le faltaba. El silencio en torno se volvió casi palpable. Los presentes contenían la respiración, atentos a cada movimiento del duque. «Señorita Sofía Beaumont», dijo con voz grave, inclinando apenas la cabeza, «¿me concedería usted el honor del primer vals?» La sorpresa fue tal que Sofía apenas pudo responder. Su rostro se encendió como una llama y miró de reojo a Natalia, como buscando una señal, un permiso, una salvación. Natalia, petrificada, sintió cómo la humillación le atravesaba el alma. El murmullo de los invitados comenzó a elevarse como un coro de incredulidad y asombro. «Sí, excelencia», logró articular Sofía con voz temblorosa. El duque extendió su mano y Sofía la tomó con un gesto inseguro. Juntos avanzaron hacia el centro del salón. El cuarteto inició los compases del vals y, en un instante, el espacio se llenó con la imagen inolvidable de la joven tímida, ahora transformada, girando bajo el brazo del hombre más codiciado de Londres. Natalia permaneció inmóvil. Cada risa contenida, cada mirada curiosa que se deslizaba hacia ella, era como un golpe invisible. Había soñado con ese instante durante años, había pulido cada detalle de su porte, de su sonrisa, de su voz, solo para ver cómo todo se derrumbaba en cuestión de segundos. Sofía, la hermana que siempre había permanecido en su sombra, se había convertido en el centro de todas las miradas. Mientras giraban en la pista, Sofía sentía que su corazón se desbordaba. No comprendía por qué el duque la había elegido a ella,
Pero en ese momento, su timidez se transformó en un rubor encantador, y sus pasos, aunque inseguros al principio, comenzaron a fluir al compás de la música. El contacto de la mano firme del duque sobre la suya la llenaba de una extraña calidez, mezcla de temor y emoción. Los invitados observaban en silencio reverente, conscientes de estar presenciando el nacimiento de un rumor que se expandiría por toda Londres antes del amanecer. Algunos sonreían con benevolencia, otros cuchicheaban con malicia, y no faltaban quienes miraban a Natalia con una compasión disfrazada de cortesía. Lady Beaumont, incapaz de ocultar su asombro, apretaba un pañuelo contra su pecho. No sabía si sentirse orgullosa o temerosa del giro inesperado que acababa de tomar la noche. El vals llegó a su fin con un giro elegante. El duque inclinó la cabeza y besó con respeto la mano de Sofía. Los aplausos resonaron en el salón, aunque detrás de ellos se escondían la sorpresa, la envidia y la incredulidad. Natalia, con el corazón desgarrado, se obligó a sonreír. No permitiría que nadie viera su derrota. Pero en lo más profundo de su ser, la herida estaba abierta. La humillación más cruel de su vida acababa de marcarla para siempre. La mañana siguiente, al baile en Grosvenor Square, amaneció con un aire distinto en Londres. El frío mordía las calles empedradas, pero no eran los copos de nieve lo que más se comentaba en los cafés y salones privados, sino el vals que había marcado la velada. En cuestión de horas, el nombre de Sophia Beaumont había recorrido la ciudad con la velocidad de un secreto imposible de contener. El duque de Ashbury, aquel noble viudo que hasta entonces parecía inaccesible, había elegido como compañera del primer vals a la tímida y casi desconocida hermana menor de Natalia. Los rumores volaban de boca en boca. En el club de caballeros, entre copas de brandy, se hablaba de la frescura de Sofía como si fuese una revelación inesperada. En los salones de las damas más influyentes, entre sorbos de té y miradas envenenadas, se repetía una y otra vez la misma pregunta. ¿Qué había visto el duque en la joven más callada de las Beaumont? Natalia, mientras tanto, intentaba sostenerse con la dignidad que siempre la había caracterizado. Al salir con su madre a hacer visitas sociales, notaba de inmediato los cambios en las sonrisas. Algunas damas la abrazaban con excesiva cordialidad, como si desearan consolarla por una desgracia aún no confesada. Otras le dirigían comentarios en apariencia inocentes, cargados de un veneno sutil. «Querida Natalia», le dijo Lady Davenport con voz melosa, «qué gesto tan noble el de tu hermana. Pocas familias tienen la fortuna de contar con dos hijas tan distintas, aunque me atrevo a decir que la frescura de Sofía es inesperada». Natalia respondió con una sonrisa imperturbable, pero por dentro sintió cómo cada palabra le desgarraba el orgullo. Aquellas mujeres que antes la miraban con un respeto casi temeroso, ahora parecían deleitarse en observar la grieta que se abría en su reputación. Soportaba los comentarios con la firmeza de una estatua, pero en lo más hondo ardía una herida que ni siquiera la luz de la mañana podía disimular. Sofía, por su parte, vivía en una contradicción que la consumía en silencio. El recuerdo del vals con el duque regresaba a ella una y otra vez, llenándola de una emoción difícil de describir. Su corazón latía con fuerza cada vez que evocaba el roce de aquella mano firme conduciéndola por la pista, o la serenidad de su voz pronunciando su nombre. Sin embargo, junto a esa felicidad recién descubierta, se levantaba la sombra del remordimiento. Había visto el rostro de su hermana durante el baile, la incredulidad que se transformó en un dolor contenido. Sofía no deseaba convertirse en motivo de humillación para Natalia, pero no podía negar lo que sentía, un inicio de ternura hacia aquel hombre que parecía mirar más allá de su timidez. El duque de Ashbury, mientras tanto, no dejó pasar el recuerdo de la joven. Había visto en Sofía una inocencia que no hallaba en los salones donde la ambición brillaba más que los candelabros. No era la osadía lo que lo había cautivado, sino la forma en que sus ojos azules parecían buscar refugio
incluso en medio de la multitud. Sin hacer ruido, sin llamar la atención de la sociedad, comenzó a buscarla con discreción. Envió mensajes indirectos a través de conocidos, se aseguró de coincidir en pequeños eventos, y cada vez que lograba intercambiar unas palabras con ella, se convencía de que había encontrado un respiro en medio del vacío que lo acompañaba desde la muerte de su esposa. Sofía, al notarlo, se sentía dividida. Una parte de ella anhelaba aquellas conversaciones breves, casi furtivas, donde el duque preguntaba por sus lecturas o le hablaba del clima con una cortesía que parecía esconder un interés más profundo. Pero otra parte se llenaba de temor. Sabía que cada gesto suyo podía ser interpretado como una traición a Natalia. En la casa Beaumont, el ambiente se tornaba cada día más denso. Lady Beaumont, cegada por la posibilidad de un futuro brillante para su hija menor, no alcanzaba a percibir la tensión entre las dos hermanas. Veía en la atención del duque una bendición inesperada y hablaba con entusiasmo de los posibles beneficios para la familia. Lord Beaumont, en cambio, guardaba silencio. Sus deudas lo apremiaban, y en secreto veía en esa nueva oportunidad una tabla de salvación, aunque le doliera la herida que se abría en el orgullo de Natalia. Una tarde, al regresar de una visita, Natalia se encerró en su habitación. Cerró las cortinas con brusquedad, dejando que la penumbra cubriera cada rincón. Se miró en el espejo del tocador y por primera vez en mucho tiempo no reconoció a la mujer que la observaba. Su reflejo mostraba la misma elegancia de siempre, los mismos ojos verdes y la misma frente altiva, pero en el fondo brillaba una tristeza que amenazaba con quebrarla. Se sentó en la cama y apretó con fuerza las sábanas entre los dedos. Las voces de las damas resonaban en su memoria como un coro cruel. Cada comentario disfrazado de cortesía volvía a torturarla. Sintió que la respiración le faltaba, como si el aire mismo le negara consuelo. «No permitiré que me arrebaten lo que es mío», susurró con voz ahogada, más para sí que para nadie. «No permitiré que la traición destruya mi destino». En ese momento, juró que no cedería. Si el mundo entero decidía volverse contra ella, encontraría la forma de imponerse. Natalia había sido educada para resistir, para llevar sobre sus hombros el peso de su apellido, y no se resignaría a ser desplazada por la dulzura tímida de su hermana. La noche cayó sobre Londres, envolviendo la ciudad en un silencio apenas roto por el rodar de los carruajes en la distancia. En su habitación, Sofía permanecía despierta, con las manos entrelazadas sobre el pecho. Sus ojos miraban al techo, y en su corazón se mezclaban la gratitud y la culpa. Recordaba el vals, la firmeza del duque y la ternura escondida en su mirada. Recordaba también la expresión de Natalia, tan herida que le resultaba insoportable evocarla. Las hermanas, separadas por un pasillo y un océano de sentimientos, vivían en esa noche la misma vigilia. Sofía se debatía entre el deber hacia su familia y el temblor nuevo de un corazón que empezaba a descubrir el amor. Natalia, consumida por el orgullo y la humillación, se aferraba a la determinación de no permitir que la sociedad la viera derrotada. En los círculos de la alta sociedad, el rumor ya no era solo un murmullo, se había convertido en sentencia. Todos hablaban de la joven Sofía y del interés inesperado del duque. Algunos lo celebraban como un acto de justicia divina hacia la hermana que siempre había permanecido en la sombra. Otros lo señalaban como un error, una excentricidad que no duraría. Pero nadie, absolutamente nadie, dejaba de comentarlo. Y mientras las luces de la ciudad se apagaban una a una bajo el frío de diciembre, el destino de los Beaumont se entrelazaba con un nudo cada vez más tenso. El rumor crecía, la herida se profundizaba y la Navidad, que en otras casas traía júbilo y unión, en la mansión de Mayfair, se anunciaba como un tiempo de pruebas, donde el orgullo, la lealtad y el amor quedarían expuestos ante el juicio implacable de la sociedad londinense. El invierno londinense avanzaba con su melancolía, cubriendo la ciudad con una neblina persistente que parecía envolverlo todo en un velo de misterio. Las mansiones de Mayfair encendían sus chimeneas desde temprano.
y las calles húmedas se llenaban de carruajes que iban y venían llevando noticias, invitaciones y confidencias que alimentaban el incansable apetito de la sociedad. En la casa Beaumont, ese clima de rumores y expectativas adquiría un peso distinto, pues cada gesto y cada palabra podían significar el inicio de una alianza o el derrumbe de un destino cuidadosamente trazado. Una tarde, cuando el silencio se extendía en los pasillos y solo se escuchaba el crujir de la leña en las chimeneas, un mensajero llamó a la puerta con una carta sellada en cera azul. El sobre, adornado con un escudo discreto, fue entregado directamente a Sofía. Al verla, sus manos temblaron con una mezcla de asombro y temor. Reconoció de inmediato la impronta del duque de Ashbury. Se encerró en su habitación, temiendo ser descubierta, y con el corazón latiendo con fuerza, rompió el sello. El papel desprendía un leve aroma a tinta fresca, y la caligrafía elegante, firme y precisa revelaba el carácter del remitente. «Señorita Sofía Beaumont», decía la carta, «me atrevo a escribirle con la prudencia que dicta mi posición y el respeto que me inspira su carácter. Permítame confesarle que su dulzura ha devuelto a mi espíritu una esperanza que creía perdida desde la partida de mi esposa. No busco apresurar sentimientos ni comprometer su tranquilidad, pero me siento en la necesidad de expresar lo que en mi corazón comienza a crecer con fuerza. He hallado en su mirada un refugio que ni los honores ni la fortuna han podido darme. Con el debido respeto, Edward Harrington, duque de Ashbury». Sofía leyó aquellas líneas una y otra vez, incapaz de contener la emoción que le recorría el cuerpo. La timidez que siempre la acompañaba se transformó en un rubor que encendió sus mejillas. No era solo el halago de un hombre poderoso, era la confesión sincera de un corazón herido que encontraba en ella una nueva razón para latir. Apretó la carta contra su pecho y la escondió en un pequeño cofre de madera, como si temiera que el simple contacto con el aire pudiera desvanecer su contenido. Los días siguientes fueron una mezcla de ilusión y angustia. Cada vez que pensaba en el duque, su corazón se agitaba con fuerza, pero al mismo tiempo la culpa la oprimía. Sabía que Natalia había depositado todas sus esperanzas en ese hombre, y aunque ella jamás había buscado atraerlo, el destino parecía haberse empeñado en unirlos. Esa contradicción la consumía en silencio, y para no revelar sus sentimientos, se refugiaba en largas horas de lectura o en paseos breves por el jardín helado. Pero los secretos rara vez permanecen ocultos. Una mañana, Natalia entró en la habitación de su hermana, buscando un chal prestado. La estancia estaba ordenada, con la mesa de tocador cubierta por peinetas, cintas y un libro abierto. Fue entonces cuando, al intentar cerrar el cofre de madera que Sofía había dejado entreabierto, sus ojos se toparon con el sobre sellado. Natalia reconoció al instante la marca del duque. El corazón le dio un vuelco, y aunque dudó unos segundos, la tentación de saber fue más fuerte que cualquier reparo. Sacó la carta y la leyó con avidez, sintiendo cómo cada palabra escrita para su hermana caía sobre ella como un golpe certero. El duque hablaba de esperanza, de dulzura, de refugio, palabras que Natalia había esperado durante años, pero que nunca le habían sido dirigidas. El orgullo que la había sostenido hasta entonces se resquebrajó. Sus ojos se nublaron, y al terminar la lectura, su respiración se tornó agitada. Guardó la carta en el cofre con manos temblorosas, pero ya nada podía borrarla de su memoria. Cuando Sofía regresó y encontró a Natalia junto a su tocador, el aire se llenó de una tensión insoportable. Sus miradas se cruzaron, y ambas comprendieron que ya no había vuelta atrás. «Lo sabías», dijo Natalia con un hilo de voz que contenía tanto dolor como furia. «Sabías cuánto significaba para mí y aún así lo aceptaste». Sofía palideció. «No, Natalia, no lo busqué. No hice nada para atraerlo, te lo juro». «¿Y debo creerte?», replicó Natalia, dando un paso al frente con los ojos encendidos. «¿Debo creer que el hombre al que esperaba desde siempre te mira a ti por casualidad? Tú,
que jamás supiste enfrentar una sala llena de damas sin esconderte tras mi sombra. Las palabras eran como dagas que atravesaban el corazón de Sofía. Quiso acercarse, quiso explicar, pero Natalia levantó una mano en señal de rechazo. Me has traicionado, Sofía. Tú, a quien enseñé a caminar, a mirar, a bailar. Todo lo que eres ante la sociedad lo aprendiste de mí, y ahora me arrebatas lo único que daba sentido a mis esfuerzos. Sofía, con lágrimas en los ojos, apenas pudo responder. No quiero lo que es tuyo, hermana. No quiero hacerte daño. Si pudiera detener lo que siento, lo haría. Pero no busqué sus palabras, ni sus miradas. Llegaron sin que yo las llamara. El silencio que siguió fue más doloroso que los reproches. Natalia se volvió hacia la ventana, tratando de ocultar las lágrimas que humedecían sus mejillas. El cielo gris de Londres parecía reflejar su tormento interior. «No habrá piedad para la ingratitud», murmuró con voz temblorosa, apenas audible. «Ni para él, ni para ti». Sofía retrocedió, como si aquellas palabras la hubieran empujado. Sabía que, pese a la dulzura de su hermana en otros tiempos, el orgullo de Natalia no conocía límites. Esa herida no sanaría fácilmente. Esa noche, cada una se encerró en su habitación. Natalia, frente al espejo, se juró no permitir que su destino fuese arrebatado. Sofía, abrazada al cofre donde guardaba la carta, lloró en silencio, debatiéndose entre la lealtad a su hermana y el sentimiento que comenzaba a crecer en su interior con la fuerza de un río imposible de contener. La mansión Beaumont quedó sumida en un silencio denso, interrumpido apenas por el viento que golpeaba las ventanas. Afuera, Londres continuaba con sus bailes, sus tertulias y sus rumores, pero dentro de esas paredes, dos hermanas enfrentaban el inicio de una batalla invisible, donde el amor, la ambición y el orgullo se convertirían en armas tan punzantes como el filo de una daga. Y en algún lugar de la ciudad, el duque de Ashbury escribía otra carta, sin imaginar la tormenta que ya había desatado con la primera. El invierno seguía cubriendo Londres con su manto de bruma, pero el frío que se respiraba en la mansión Beaumont no provenía de los ventanales empañados ni de los pasillos en penumbra, sino de los rumores que, como serpientes invisibles, se habían infiltrado en cada rincón de la alta sociedad. La noche del vals en Grosvenor Square seguía siendo tema de conversación, y lo que en un principio fue sorpresa se transformó pronto en intriga y maledicencia. La responsable de encender aquel fuego era Lady Davenport, dama de lengua afilada y ambiciones ocultas, que había visto en la debilidad de los Beaumont la ocasión perfecta para reforzar su influencia. Con una sonrisa elegante y un abanico siempre dispuesto a cubrir el veneno de sus palabras, comenzó a difundir comentarios cuidadosamente elaborados. Decía que Natalia había perdido por completo la atención del duque, que Sofía, bajo la máscara de inocencia, empleaba artimañas calculadas para seducirlo, y que toda la familia conspiraba en silencio para atrapar al noble y así salvarse de la ruina. Los rumores se extendieron como pólvora. En las tertulias de las damas más influyentes, entre copas de vino especiado y pasteles de almendra, no se hablaba de otra cosa. Unas fingían compasión por Natalia, asegurando que era víctima de una hermana traicionera. Otras aseguraban que Sofía escondía una ambición feroz bajo su timidez. Nadie sabía con certeza lo que ocurría tras los muros de la mansión Beaumont, pero todos se sentían autorizados a opinar. En los clubes de caballeros, donde el humo de los cigarros impregnaba las paredes y el tintinear de las copas se mezclaba con discusiones políticas, Lord Beaumont comenzó a sentir el peso de esas habladurías. Algunos antiguos amigos lo miraban con distancia, otros con un desprecio apenas disimulado. Había quienes insinuaban que su familia se valía de tretas indignas para arrastrar al duque a un matrimonio obligado. Para un hombre que había crecido bajo los valores del honor y la caballerosidad, aquella humillación era insoportable. Su nombre, que antes abría puertas, ahora se mencionaba con una mezcla de burla y lástima. Una noche, al regresar de uno de aquellos clubes, Lord Beaumont entró a su biblioteca con el rostro sombrío. Se dejó caer en un sillón de cuero,
apoyó la cabeza entre sus manos y permaneció en silencio durante largos minutos. El fuego en la chimenea iluminaba su figura encorvada, proyectando sombras que parecían reflejar su desesperación. Sabía que las deudas eran un peso insoportable, pero lo que más lo hería era ver cómo el apellido de su familia, que había resistido durante generaciones, comenzaba a desmoronarse por comentarios insidiosos. Mientras tanto, en el salón principal de la casa, Lady Beaumont conversaba con Natalia en un tono cargado de ansiedad. La madre había perdido la serenidad habitual y al caminar de un lado a otro, dejaba escapar frases entrecortadas. «No podemos permitir que estas habladurías nos destruyan», decía, con la voz temblorosa. «Natalia, debes recuperar el control de esta situación. La gente siempre creyó en tu temple, en tu elegancia. Si muestras debilidad, seremos la comidilla de toda Londres». Natalia escuchaba en silencio, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Su mirada fija en el vacío era más elocuente que cualquier palabra. Sentía en su interior una lucha encarnizada. Parte de ella quería gritar por la traición que la consumía. Otra parte deseaba levantarse con dignidad y demostrar que ninguna herida podría derribarla. «Madre», respondió al fin, con voz grave y contenida. «¿Acaso no comprende que el daño ya está hecho? Cada comentario que circula lleva mi nombre o el de Sofía. No es solo cuestión de recuperar el control, es cuestión de que el duque decida si dará un paso hacia mi hermana o si nos condenará al escarnio». Lady Beaumont, en su desesperación, no dudó en pronunciar lo que más lastimaba. «Entonces haz que cambie de opinión. Haz lo que sea necesario. No me importa lo que Sofía sienta, lo que importa es la salvación de esta familia». Las palabras cayeron como un látigo sobre Natalia. Sintió un nudo en la garganta, no solo por la dureza de la exigencia, sino por comprender que su madre ya había tomado partido. Sofía, la hermana menor, había pasado a ser el centro de todas las expectativas, mientras ella cargaba con la humillación de haber perdido aquello que consideraba suyo por derecho. Sofía, ajena a aquella conversación, permanecía en su habitación, abrazada al pequeño cofre que guardaba la carta del duque. Había leído esas líneas tantas veces que ya las sabía de memoria, pero aún así volvía a repasarlas, como si en cada palabra hallara un nuevo aliento para su alma. Se debatía entre la gratitud de ser vista por primera vez y la culpa de herir a Natalia. Sentía que cualquier decisión la condenaría a perder algo irreemplazable, el cariño de su hermana o la posibilidad de un amor verdadero. El duque, por su parte, comenzaba a notar el cerco que lo rodeaba. Allí donde iba, encontraba miradas inquisitivas y comentarios disfrazados de cortesía. Algunos lo felicitaban por haber descubierto a una joya oculta en la familia Beaumont. Otros lo advertían con tono paternalista sobre los peligros de dejarse atrapar por artimañas femeninas. Más de una dama viuda le insinuó que podía ofrecerle compañía más adecuada que la de una joven inexperta. En el silencio de su residencia, Lord Edward Harrington meditaba cada palabra escuchada. Había vivido la crueldad de las habladurías cuando perdió a su esposa, y no estaba dispuesto a revivir ese tormento. Pero algo en Sofía le hablaba de sinceridad, de ternura auténtica, de un respiro en medio de un mundo gobernado por apariencias. No era ciego a los riesgos de unirse a una familia que parecía tambalearse entre deudas y rumores, pero tampoco podía negar que desde aquella noche en Grosvenor Square, el recuerdo de los ojos de Sofía lo acompañaba como un faro en la penumbra. Una tarde, al coincidir en una pequeña reunión en casa de unos conocidos comunes, el duque se acercó a Sofía con la discreción de quien no desea dar armas a los malintencionados. «Señorita Beaumont», dijo, inclinándose con elegancia, «confío en que estos días no hayan sido demasiado pesados para usted». Sofía levantó la vista con timidez. La presencia del duque era imponente, pero lo que la conmovía era la calidez escondida en su voz. «Han sido complicados, Excelencia», respondió, con sinceridad contenida. «A veces temo que todo lo que se dice pueda lastimarlo a usted más que a mí». El duque sostuvo su mirada con seriedad. «Lo que más me preocupa no son las palabras de los demás,
sino la paz de su espíritu. Si lo que siente es verdadero, ningún rumor podrá destruirlo. Esas frases, pronunciadas con gravedad, quedaron grabadas en el corazón de Sofía como una promesa velada. Esa misma noche, Natalia se encerró en su habitación tras escuchar nuevas burlas en un salón vecino. De pie frente al espejo, apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. Se veía hermosa, sí, pero también herida. Su reflejo le devolvía la imagen de una mujer que había entregado todo por sostener a su familia, y que ahora veía cómo la traición y las intrigas amenazaban con arrancarle hasta su dignidad. «No permitiré que esto me destruya», murmuró, con los ojos brillando de lágrimas contenidas. Ni las palabras de esas mujeres, ni el silencio de Sofía, ni la indiferencia del duque. Haré lo que deba hacer para no ser olvidada. La llama de los candelabros titiló como si el viento hubiera escuchado su juramento. Afuera, la ciudad seguía despierta, alimentando rumores que creían destruir destinos. Dentro de la casa Beaumont, en cambio, el dolor, la esperanza y la ambición se entrelazaban en un torbellino que marcaría el rumbo de lo que estaba por venir. El duque sabía que debía decidir, dar un paso firme hacia Sofía o retirarse para siempre, antes de que los rumores se transformaran en cadenas imposibles de romper. Pero en el fondo de su ser, ya intuía que la elección no sería dictada por la sociedad, sino por la fuerza irresistible de un sentimiento que no podía ignorar. El viento de enero azotaba con fuerza las calles de Londres, llevando consigo la humedad de la neblina y el frío que se colaba por las rendijas de las viejas mansiones. En la casa Beaumont, el ambiente era más gélido que nunca, no por la estación, sino por el peso insoportable de los rumores y la tensión que se había instalado en cada rincón. La familia entera parecía caminar sobre un suelo frágil, temiendo que cualquier palabra o gesto pudiera provocar el derrumbe final. Sofía lo percibía con claridad. Bastaba con ver la mirada cansada de su padre, las manos temblorosas de su madre al sostener el rosario, o la manera en que Natalia fingía calma mientras el fuego de la humillación seguía ardiendo en sus ojos verdes. Sofía sabía que el corazón de su hermana estaba herido y que ella misma era, aunque no lo hubiera buscado, la causa de ese dolor. No soportaba más la idea de ser la sombra que oscurecía la dignidad de Natalia, ni la chispa que encendía la burla de la sociedad. Fue en una tarde particularmente sombría, cuando las campanas de la iglesia cercana resonaban entre la bruma, que Sofía tomó una decisión que desgarraba su alma. Debía apartarse del duque de Ashbury, aunque ello significara renunciar al único destello de ternura que había sentido en su vida. Se miró en el espejo de su habitación y apenas reconoció a la joven que devolvía el reflejo. Sus ojos azules estaban empañados de lágrimas, y sus labios temblaban por la determinación que intentaba mantener. Con pasos silenciosos, escribió una nota breve que hizo llegar discretamente al duque a través de un criado de confianza. La cita sería en el invernadero de una familia amiga, un lugar apartado donde pocas miradas indiscretas podrían seguirlos. No era un gesto de audacia, sino de despedida. El duque llegó a la cita envuelto en un abrigo oscuro, con el rostro serio y los ojos grises cargados de interrogantes. Cuando la vio, de pie entre las plantas marchitas por el invierno, comprendió de inmediato que aquella no era una reunión para compartir esperanzas, sino para sofocar un fuego que apenas empezaba a nacer. «Señorita Beaumont», dijo con voz grave, inclinándose con cortesía. «Su nota me sorprendió. Confieso que temí lo peor al leerla». Sofía apretó las manos contra su regazo, como si necesitara contener la emoción que la embargaba. «Excelencia, le ruego que me escuche con calma. Lo que voy a decir no es fácil, pero es necesario». Él la miró en silencio, aguardando. El sonido lejano del viento golpeando los cristales del invernadero parecía acompañar la tensión del momento. «Debemos poner fin a lo que sea que haya comenzado entre nosotros», dijo Sofía con la voz entrecortada. «No puedo permitir que mi familia siga siendo objeto de rumores, ni que mi hermana lleve sobre sus hombros la humillación que la sociedad le impone por mi causa. Le pido, le suplico que me olvide,
que... El duque la observó con incredulidad. Su expresión, habitualmente imperturbable, se quebró por un instante. ¿Olvidarla?, repitió, dando un paso hacia ella. ¿Cree usted que mis sentimientos son tan frágiles como para doblegarse ante rumores? Sofía, lo que siento por usted no es un capricho pasajero. He visto en su mirada una sinceridad que no hallé en ninguna otra mujer de esta ciudad. Sofía bajó la vista, incapaz de sostener aquella intensidad. Sus lágrimas comenzaron a caer, pero se obligó a seguir. Quizá yo sea sincera, Excelencia, pero nada de eso importa cuando la sociedad ya nos ha condenado. No quiero que se diga que lo atrapé con artimañas, ni que mi familia lo usó como moneda de salvación. Mi hermana merece respeto, y yo no puedo arrebatárselo. El silencio que siguió fue insoportable. El duque alargó una mano, como queriendo tocar su rostro, pero se contuvo. Sus dedos quedaron suspendidos en el aire, tan cerca de su piel que Sofía sintió el calor de un contacto que nunca llegó. «Hay algo detrás de sus palabras», dijo él con voz baja pero firme. «No habla por sí misma, Sofía. Habla por miedo, por presiones. ¿Quién la ha convencido de que debe renunciar a lo que siente?» Ella negó con la cabeza, ahogada en llanto. «No son presiones, Excelencia. Es mi decisión. La única que puedo tomar si quiero preservar lo que aún queda de mi familia». El duque permaneció inmóvil, con el rostro endurecido por la mezcla de dolor y sospecha. Comprendía que aquella despedida no era un rechazo auténtico, sino un sacrificio. Y esa certeza lo atormentaba aún más. Cuando finalmente se despidieron, Sofía salió del invernadero con el corazón hecho pedazos. Cada paso que daba era como un adiós anticipado a los sueños que apenas había comenzado a imaginar. Esa noche, Natalia cruzó por casualidad el pasillo y escuchó un sollozo ahogado proveniente de la habitación de su hermana. Se detuvo frente a la puerta entreabierta y al asomarse, la vio de rodillas junto a la cama, con el rostro hundido entre las manos y los hombros sacudidos por el llanto. Natalia se quedó inmóvil, sorprendida por la intensidad del dolor que emanaba de aquella figura frágil. Por primera vez, la rabia que la consumía se vio atravesada por un destello de culpa. No era la imagen de una hermana triunfante y calculadora lo que tenía ante sí, sino la de una joven destrozada por un sentimiento que no había buscado. Natalia apretó los labios ocultando la conmoción que la invadía y cerró la puerta en silencio. Al regresar a su cuarto, se contempló en el espejo y sintió un peso en el pecho que no había experimentado antes. Durante días había repetido que Sofía era culpable de su humillación, que había recibido con ingratitud las enseñanzas que ella misma le había brindado. Pero aquella visión, la de una hermana rota por las lágrimas, sembraba en su interior una duda punzante. ¿Y si Sofía no había buscado nada de lo que ahora la sociedad le atribuía? ¿Y si todo era fruto de un destino cruel que había jugado en contra de ambas? Sacudió la cabeza, intentando desterrar esos pensamientos. Su orgullo no le permitía ceder, no al menos de manera evidente. Y aún así, mientras se quitaba los pendientes y dejaba caer el vestido sobre la silla, un suspiro escapó de sus labios. Un suspiro cargado de contradicción, en el que el resentimiento comenzaba a mezclarse con la compasión. El silencio de la noche envolvió la mansión Beaumont, pero dentro de sus muros la tormenta continuaba. Sofía, sola en su habitación, abrazaba la decisión que había tomado con el corazón destrozado. Natalia, en la suya, trataba de convencerse de que aún podía sostener su destino, aunque por primera vez en mucho tiempo una sombra de duda se reflejaba en sus ojos. Y en la residencia del duque, Lord Edward Harrington permanecía despierto frente al fuego, con la carta de Sofía aún en su memoria y la certeza de que había algo más profundo detrás de aquel sacrificio. Sus ojos grises, cargados de melancolía, contemplaban las llamas mientras en su interior crecía una determinación silenciosa. Descubrir la verdad oculta en aquel adiós que no parecía definitivo. La casa de Lady Davenport, en el corazón de Mayfair, resplandecía esa noche con un lujo casi provocador.
Cada rincón del amplio salón principal estaba adornado con guirnaldas de acebo y cintas de terciopelo rojo, y los candelabros de cristal multiplicaban la luz de cientos de velas, haciendo brillar los espejos como si fuesen portales hacia otro mundo. El aroma de vino especiado y dulces navideños impregnaba el aire, mezclándose con los perfumes exquisitos de damas ansiosas por dejar su marca en la velada. Lady Davenport, dueña de aquel escenario, se paseaba entre los invitados con una sonrisa afilada, como una reina que se sabía dueña de las intrigas que ella misma había tejido. Sus comentarios, disfrazados de cortesía, habían circulado durante semanas, alimentando la versión de que los Beaumont manipulaban al duque de Ashbury para salvarse de la ruina. Esa noche, convencida de que su poder alcanzaba el clímax, aguardaba el momento de verlos humillados públicamente. El rumor de la llegada del duque recorrió el salón como un relámpago. Los caballeros se enderezaron, las damas se acomodaron las faldas y los abanicos comenzaron a agitarse con nerviosismo. La puerta se abrió y apareció Lord Edward Harrington, duque de Ashbury, vestido con un frac negro de impecable corte, un chaleco marfil bordado con sobriedad y una corbata de muselina perfectamente anudada. Su porte era solemne, y sus ojos grises, cargados de determinación, parecían atravesar la multitud con una fuerza que imponía silencio. Natalia, que se encontraba junto a su madre, sintió como cada músculo de su cuerpo se tensaba. Sabía que esa noche podía significar la confirmación de su derrota o el inicio de una redención improbable. A su lado, Sofía permanecía con la mirada baja, consciente de que todos los ojos se posaban en ella, aunque intentara esconderse tras el abanico que sostenía con nerviosismo. El duque avanzó con pasos seguros hasta situarse en el centro del salón, donde el murmullo se volvió expectante. Los invitados contenían la respiración, esperando una señal que confirmara o desmintiera lo que durante semanas había sido objeto de especulación. Lady Davenport, con la audacia de quien se cree vencedora, se acercó a él con una inclinación estudiada. «Excelencia», dijo en un tono cargado de dulzura, «Londres entero comenta sobre su repentino interés en la joven señorita Beaumont. Algunos aseguran que la familia ha sabido aprovechar su fortuna para recuperar prestigio. Estoy segura de que usted podrá aclarar lo que tantos se preguntan». La trampa estaba tendida. Las miradas se cruzaron, los abanicos se agitaron con más fuerza, y los caballeros intercambiaron sonrisas cargadas de ironía. Natalia sintió que su pecho se oprimía. Sofía, en cambio, bajó aún más la vista, deseando desaparecer. El duque de Ashbury permaneció en silencio por un instante que pareció eterno. Luego, con voz firme y resonante, respondió: «Es cierto que Londres comenta, milady, pero me sorprende cuánta facilidad tienen algunos para atribuir intenciones ajenas sin prueba alguna. Permítame dejar algo muy claro, aquí y ahora, frente a todos los presentes. Mi interés en la señorita Sofía Beaumont no es producto de conveniencia, ni de artimañas familiares, ni de rumores malintencionados. Es una elección personal». Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Varias damas se llevaron la mano al pecho, escandalizadas, mientras algunos caballeros negaban con la cabeza. Sin embargo, hubo también quienes asintieron discretamente, como si reconocieran en las palabras del duque una valentía poco común en un ambiente donde las apariencias lo dictaban todo. Lady Davenport, sorprendida por la contundencia de la respuesta, intentó recuperar el control. «Excelencia, ¿acaso no teme usted que la sociedad malinterprete su decisión?». El duque sostuvo su mirada con serenidad, pero sus palabras fueron un desafío abierto. «Lo único que temo es la cobardía de quienes permiten que su vida sea dictada por la opinión de los demás. He vivido suficiente para comprender que el honor de un hombre no se mide por el rumor, sino por la verdad que sostiene. Y mi verdad es esta. La señorita Sofía Beaumont ha devuelto a mi vida una esperanza que creía perdida». El silencio que siguió fue absoluto. Cada palabra se quedó suspendida en el aire, grabada en las mentes de todos los presentes. Era un desafío no solo a Lady Davenport, sino a la corte entera, a las reglas no escritas de una sociedad que juzgaba sin compasión.
Sofía, con las mejillas encendidas y el corazón desbordado, levantó la vista apenas un instante y encontró los ojos del duque. Fue un encuentro breve, pero en ese roce de miradas sintió la fuerza de una promesa que trascendía el escándalo. Bajó la cabeza de inmediato, abrumada por la magnitud de lo ocurrido, pero en su interior una calidez inesperada comenzaba a vencer el miedo. Natalia, en cambio, experimentó la herida más cruel de todas. Escuchar al hombre que había soñado como su futuro proclamar, ante la sociedad reunida, su devoción por su hermana menor era un golpe que desbordaba cualquier resistencia. Su orgullo, hasta entonces erguido como un escudo, se resquebrajaba ante los aplausos de algunos y las miradas compasivas de otros. La humillación alcanzaba un punto insoportable, y aunque su rostro permaneció sereno, por dentro sentía que el mundo entero se derrumbaba bajo sus pies. Lady Beaumont, incapaz de contenerse, estrechó el brazo de Sofía con una fuerza que revelaba tanto nerviosismo como triunfo. En su mente ya veía asegurada la salvación de la familia, aunque para ello la dignidad de Natalia quedara en sacrificio. La velada continuó, pero nada logró borrar lo ocurrido. Las conversaciones giraron en torno al duque y sus palabras. Unos lo aplaudían como un hombre de honor que desafiaba la hipocresía. Otros lo condenaban como un excéntrico que había osado elegir a la hermana menor en lugar de la mayor, quebrando las expectativas de una sociedad que valoraba el orden por encima de los sentimientos. Sofía pasó el resto de la noche en un estado de confusión profunda. Cada cumplido que recibía por parte de damas y caballeros le pesaba como un recordatorio de la herida que Natalia sufría en silencio. Y aunque su corazón se estremecía por la firmeza del duque, la culpa seguía oprimiéndola con cada respiración. Natalia, al retirarse, caminó erguida con el porte de siempre, pero al llegar a su habitación dejó caer el peso de su vestido y se contempló en el espejo con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Allí, frente a su reflejo, comprendió que la humillación no era solo social, sino personal, y que su orgullo jamás había estado tan cerca de quebrarse. El eco de la voz del duque seguía resonando en cada rincón de la casa Davenport, y, al salir los últimos invitados, Londres entero ya sabía lo que había ocurrido. Las intrigas de Lady Davenport habían sido desafiadas, y la ciudad estaba dividida entre quienes aplaudían el coraje de Ashbury y quienes esperaban con ansias su caída. En medio de esa tormenta, 3 corazones permanecían atrapados: el de Sofía, dividido entre la ternura y la culpa; el de Natalia, desgarrado por la humillación y el orgullo herido; y el del duque, firme en su decisión, pero consciente de que la sociedad no perdonaba con facilidad un desafío tan abierto. La noche londinense se cerró con un silencio pesado, como si la ciudad misma aguardara el desenlace de aquella historia que ya no pertenecía solo a los Beaumont y al duque de Ashbury, sino a toda la corte que observaba con ojos ávidos cada uno de sus movimientos. El invierno parecía no ceder en Londres. Las calles se encontraban cubiertas por una neblina espesa que apenas dejaba ver las luces mortecinas de los faroles, y el viento helado se colaba entre las calles estrechas como un susurro que arrastraba consigo los rumores de toda la ciudad. En la mansión Beaumont, el ambiente era aún más frío que el que se respiraba en las calles. Cada palabra pronunciada en sociedad, cada mirada disfrazada de compasión o de burla, había herido a Natalia en lo más profundo de su orgullo. Las últimas semanas la habían transformado en una mujer silenciosa. Había aprendido a sonreír con los labios mientras su corazón se desgarraba. En los salones soportaba los comentarios disfrazados de cortesía, las preguntas cargadas de veneno y los murmullos que se apagaban en cuanto ella se acercaba. Nada había más cruel que esa compasión hipócrita con que las damas de Londres la miraban, como si fuese un bello retrato ahora cubierto de polvo, una joya que había perdido su brillo. Por las noches, al retirarse a su habitación, Natalia se contemplaba en el espejo con obstinación, como buscando en sus propios ojos la fuerza que sentía escurrirse de sus manos. El reflejo le devolvía la imagen de una mujer herida,
pero también la de alguien que no se resignaba a ser derrotada. Sabía que su orgullo, aunque fracturado, aún se mantenía en pie, pero también comprendía que había llegado el momento de enfrentar la verdad que tanto se había negado a aceptar. Una tarde, cuando la lluvia golpeaba con insistencia los ventanales, Lord Beaumont la llamó a su despacho. La estancia estaba en penumbra, iluminada apenas por las llamas de la chimenea que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes cubiertas de libros. Natalia se acercó con paso firme, aunque en su interior presintió que aquella conversación marcaría un antes y un después. Su padre estaba sentado en un sillón, con el rostro cansado y la mirada perdida en los papeles que descansaban sobre el escritorio. Cuando levantó los ojos hacia ella, Natalia percibió la angustia que intentaba ocultar. «Hija mía», dijo Lord Beaumont, con voz grave y pausada, «me pesa tener que hablarte de asuntos que preferiría mantener lejos de ti. Pero ha llegado el momento en que debes conocer la verdad». Natalia lo miró con serenidad. Había aprendido desde niña a leer en los silencios de su padre y sabía que lo que estaba a punto de escuchar no sería fácil. «Padre, puede confiar en mí. No hay nada que no pueda soportar si se trata de nuestro nombre». Lord Beaumont suspiró y le entregó un documento. Natalia lo tomó entre sus manos y, al leerlo, sintió cómo la sangre le abandonaba el rostro. Eran cuentas, préstamos, cifras que se multiplicaban como sombras interminables. «Estamos al borde de la ruina», continuó su padre. «Las deudas nos ahogan, y aunque he hecho lo imposible por contenerlas, la verdad es que ya no puedo sostener este peso sin ayuda». Natalia dejó caer el papel sobre el escritorio, incapaz de seguir leyendo. Por primera vez comprendió la magnitud de lo que su padre había ocultado bajo la dignidad de sus gestos. La fortuna de los Beaumont no era más que una fachada sostenida por hilos a punto de romperse. «¿Por qué no me lo dijo antes?», preguntó, con un tono que mezclaba reproche y ternura. «Porque no quería que cargaras con esta losa», respondió Lord Beaumont, con un brillo húmedo en los ojos. «Siempre creí que serías la esperanza de esta familia, la que con un matrimonio ventajoso devolvería estabilidad a nuestro nombre. Pero ahora…» Natalia guardó silencio. Sintió cómo en su interior se derrumbaban las certezas que la habían guiado durante años. Había vivido convencida de que su destino estaba ligado al duque de Ashbury, de que ese matrimonio sería la prueba de su valía, la coronación de todos sus esfuerzos. Pero la realidad era otra. El duque había elegido a Sofía, y lo había hecho no por conveniencia ni por presión, sino por una verdad que se escapaba de todo cálculo. De pronto, la lucha contra su hermana le pareció inútil. ¿De qué servía desgarrarse en una guerra silenciosa si el verdadero sacrificio no era derrotarla, sino protegerla? Natalia comprendió que la batalla que debía librar no era por un hombre ni por un título, sino por el honor de su familia. Se levantó del sillón y caminó hasta la ventana. La lluvia golpeaba con furia los cristales, como si quisiera borrar de la ciudad todos los rumores que la habían perseguido. Natalia cerró los ojos y respiró profundamente. «Padre», dijo al fin, con una serenidad nueva, «ya no pelearé contra Sofía. He comprendido que el amor no puede forzarse ni manipularse. Ella ha conquistado al duque no con artimañas, sino con lo que yo jamás pude darle: inocencia, dulzura, una verdad que trasciende la ambición». Lord Beaumont la miró con asombro. Era la primera vez que escuchaba de labios de su hija una rendición tan clara, y sin embargo, no era una rendición amarga, sino cargada de una dignidad inesperada. «¿Hablas en serio?», preguntó, como temiendo ilusionarse. «Más en serio que nunca», respondió Natalia, girándose hacia él. «No permitiré que la sociedad nos destruya. Si mi bendición puede salvar a mi hermana y a esta familia, entonces la daré. Y lo haré con la frente en alto, porque nadie podrá decir que Natalia Beaumont fue vencida». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un juramento solemne. Lord Beaumont, conmovido, se levantó y tomó las manos de su hija. «Eres más fuerte de lo que jamás imaginé. Quizá este sea tu destino, Natalia, no el de brillar como esposa de un duque,
sino el de sostener con tu entereza a quienes más lo necesitan. Ella sonrió con una melancolía serena. Había lágrimas en sus ojos, pero no eran de derrota, sino de aceptación. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la carga que llevaba en los hombros comenzaba a aligerarse. Esa noche, al regresar a su habitación, se encontró con Sofía en el pasillo. La menor llevaba en las manos un libro que intentaba ocultar, pero al ver a su hermana se detuvo, temblando como una niña sorprendida en un secreto. «Natalia», murmuró insegura. La mayor la miró con atención. Durante semanas había visto en ella a una rival, a una usurpadora, pero en ese instante la vio como lo que siempre había sido, su hermana, la niña que alguna vez había tomado de la mano para enseñarle a dar sus primeros pasos, la joven a quien había protegido del juicio cruel de la sociedad. «Sofía», dijo con voz suave, quebrando la distancia que las separaba, «no temas, no habrá más reproches entre nosotras». Sofía abrió los ojos con sorpresa, incapaz de creer lo que escuchaba. «¿Lo dices de verdad?» «Sí», afirmó Natalia con firmeza. «El duque ha elegido, y yo lo acepto. No lucharé contra lo inevitable. Solo quiero que recuerdes algo. Cuida de nuestra familia, como yo he intentado cuidarte siempre». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía. Dejó caer el libro y se lanzó a abrazar a su hermana, temiendo que esa tregua fuera apenas un sueño. Natalia la estrechó con fuerza, y en ese abrazo, ambas comprendieron que la batalla entre ellas llegaba a su fin. El silencio del pasillo se llenó de una paz inesperada. Afuera, la lluvia continuaba cayendo, pero dentro de la casa Beaumont se había encendido una llama nueva, pequeña pero firme. Natalia sabía que no había vencido, pero tampoco había sido derrotada. Había encontrado un camino distinto, uno en el que su valor no se medía por un título, sino por la grandeza de aceptar la verdad. Esa noche, al acostarse, volvió a contemplarse en el espejo. La mujer que la miraba ya no era la misma. Sus ojos seguían mostrando orgullo, pero también revelaban una compasión que antes había ocultado bajo un muro de ambición. Sonrió, con un gesto leve pero auténtico, y susurró para sí misma: «El amor no se arranca ni se impone. El amor verdadero se entrega». Con esa certeza, Natalia cerró los ojos y se permitió, al fin, descansar en paz con su decisión. La medianoche de Navidad envolvía Londres en un silencio solemne, apenas roto por el sonido lejano de las campanas que anunciaban el nacimiento de un nuevo día sagrado. La ciudad, cubierta de un manto blanco, parecía detenida en un instante eterno, como si aguardara con reverencia lo que estaba por suceder. En el corazón de Mayfair, la iglesia de San Jorge, en Hanover Square, se alzaba iluminada por centenares de velas que proyectaban destellos dorados sobre los vitrales y los muros de piedra. La alta sociedad londinense se congregaba en aquel templo, deseosa de ser vista en una de las celebraciones más esperadas del año. Las damas vestían capas de terciopelo y sedas oscuras, adornadas con joyas que relucían bajo la luz de los candelabros, mientras los caballeros lucían levitas impecables y guantes blancos. El murmullo de las conversaciones previas a la misa se mezclaba con el aroma del incienso que ascendía lentamente, llenando la nave con un aire de solemnidad y misterio. La familia Beaumont había llegado temprano. Lady Beaumont, con el rostro encendido por la esperanza de un porvenir restaurado, caminaba erguida junto a su esposo. Lord Beaumont, aunque aún cargado por las deudas y las preocupaciones, parecía más ligero, sostenido por la promesa de que el honor familiar no quedaría sepultado bajo la marea de rumores. Sofía avanzaba con pasos temblorosos, envuelta en un abrigo de lana azul celeste que realzaba la dulzura de su rostro. Su mirada, humilde y serena, parecía reflejar la pureza de su corazón. Natalia, en cambio, caminaba con la dignidad de siempre, pero con una calma nueva. Su vestido de terciopelo verde oscuro y el velo negro sobre los cabellos recogidos conferían a su figura una elegancia sobria, imponente en su sencillez. Aunque sabía que aquella noche no sería para ella, decidió enfrentarla con la frente en alto,
segura de que la verdadera grandeza no se mide en triunfos visibles, sino en la capacidad de sostener la dignidad cuando todo parece perdido. El duque de Ashbury apareció poco después, acompañado por un murmullo inmediato que recorrió la nave como un soplo de expectación. Vestía un frac negro de corte impecable, con chaleco marfil y un abrigo largo que se desprendió en manos de un criado antes de ingresar al templo. Su porte sereno imponía respeto, y sus ojos grises, cargados de determinación, parecían anunciar que aquella noche sería recordada por mucho tiempo. La misa transcurrió entre cánticos y lecturas, envuelta en un ambiente solemne. Sin embargo, todos aguardaban el instante en que el duque, según se susurraba, haría una declaración que marcaría la temporada entera. Cuando el sacerdote pronunció las últimas palabras de la homilía y el murmullo volvió a instalarse en la nave, el duque se adelantó hacia el altar con paso firme. El silencio fue absoluto. Todos los presentes lo miraban, expectantes, conscientes de que lo que estaba por decir podía redefinir alianzas y reputaciones. El duque inclinó la cabeza en señal de respeto al sacerdote y luego se volvió hacia la congregación. «Damas y caballeros», dijo con voz grave que resonó en las bóvedas, «en esta noche sagrada, deseo hablar no solo como noble, sino como hombre. Durante semanas, mi nombre ha estado envuelto en rumores que buscan manchar lo que en realidad nació de la verdad más simple. Hoy declaro, ante Dios y ante ustedes, que mi intención es pedir la mano de la señorita Sophia Beaumont». Un murmullo ahogado recorrió la iglesia, seguido de un silencio aún más profundo. Sofía sintió que las piernas le flaqueaban y bajó la mirada con el rostro encendido, incapaz de creer que aquellas palabras se pronunciaban en voz alta. Lady Beaumont tomó aire con fuerza, como si el peso de los meses de angustia hubiera desaparecido de golpe. Lord Beaumont inclinó la cabeza con solemnidad, consciente de que aquella alianza no solo significaba la redención de su apellido, sino también la protección de sus seres más queridos. En el fondo de la iglesia, Lady Davenport palideció. Su abanico, siempre dispuesto a cubrir sus palabras envenenadas, cayó al suelo con estrépito. Varias damas la miraron con sonrisas maliciosas. Otros caballeros intercambiaron miradas de burla contenida. En cuestión de segundos, la mujer que había envenenado los salones con sus comentarios quedó reducida al ridículo, despojada de la influencia que tanto había cultivado. El duque, ignorando el revuelo, se acercó hasta donde estaba Sofía. Ella lo miró con ojos humedecidos, aún incrédula. Él tomó su mano con firmeza y, con voz serena, añadió: «Nada en el mundo me ha devuelto tanta esperanza como la sinceridad de esta joven. Su dulzura ha sido un bálsamo para mis heridas, y su inocencia me ha mostrado que aún es posible amar sin cálculo ni ambición. Por eso, en esta noche, frente a todos, declaro que deseo compartir mi vida con ella». Los presentes, conmovidos, comenzaron a aplaudir suavemente hasta que el murmullo de aprobación se convirtió en un estruendo que llenó el templo. Natalia, que observaba desde un banco lateral, sintió que una lágrima solitaria recorría su mejilla. No era de envidia ni de rabia, sino de una melancolía profunda que traía consigo aceptación. Comprendió que su hermana había encontrado en el duque un destino que jamás habría sido suyo, porque el amor no se doblega a la voluntad humana. Al verla, varias damas que antes habían mostrado compasión hipócrita se sorprendieron con la serenidad de su porte. En lugar de la mujer vencida que esperaban contemplar, descubrieron en Natalia a alguien que irradiaba dignidad, y el respeto, silencioso pero real, comenzó a inclinarse hacia ella. Tras la misa, la familia Beaumont fue invitada a una recepción en el salón parroquial, donde los candelabros brillaban sobre mesas adornadas con flores de invierno y copas de cristal. Allí, el duque tomó de nuevo la mano de Sofía y la condujo hacia el centro del salón. El cuarteto de cuerdas inició un vals y los dos comenzaron a danzar. Los invitados observaron en silencio reverente. El vals, símbolo de unión y confianza, parecía narrar por sí mismo la historia de un amor improbable que había nacido contra toda expectativa.
Los giros suaves de Sofía, la firmeza serena del duque y la emoción contenida en sus miradas construían un relato que ninguna palabra podía igualar. Lady Davenport, relegada a un rincón, intentó recuperar la compostura, pero cada sonrisa dirigida a Sofía, cada aplauso dedicado al duque, era un recordatorio de su derrota. Su caída social era inminente, y lo comprendió con la amarga certeza de quien ha perdido una partida que creía asegurada. Natalia observaba desde la distancia. Cada acorde del vals era para ella un recordatorio de lo que alguna vez soñó, pero también una confirmación de la nueva mujer en que se había convertido. Ya no era la sombra que vivía a través de las expectativas de los demás, sino alguien que había aprendido a sostenerse con su propia fuerza. Se permitió una sonrisa leve, cargada de melancolía, pero también de serenidad. Comprendió que el destino le reservaba otro camino, uno donde no sería la comparsa de nadie, sino la protagonista de su propia historia. Cuando el vals terminó, los invitados aplaudieron con entusiasmo. El duque inclinó la cabeza y besó con respeto la mano de Sofía, quien temblaba de emoción. En ese instante, Londres entero comprendió que un amor verdadero se había impuesto sobre las intrigas, los rumores y las ambiciones. Natalia se levantó de su asiento y con paso elegante se acercó a su hermana. Tomó su mano y la alzó con delicadeza, como ofreciendo a los presentes un gesto de bendición. Los murmullos de asombro recorrieron el salón, y lo que era compasión se transformó en respeto. Por primera vez, la sociedad la veía no como la mujer humillada, sino como un ejemplo de fortaleza y dignidad. La medianoche de Navidad se cerró así, con la familia Beaumont restaurada, con Lady Davenport reducida al silencio, con Sofía y el duque unidos en un vals que sería recordado por generaciones, y con Natalia de pie, serena, consciente de que el futuro la esperaba con horizontes aún más amplios. Londres, cubierta por la nieve y el murmullo de las campanas, fue testigo de una redención que no nació de la ambición ni de la venganza, sino de la verdad de los sentimientos y de la capacidad humana de aceptar el destino con nobleza. Y en ese silencio sagrado que siguió al júbilo, Natalia supo que, aunque su camino sería distinto, estaba lista para escribir la historia de su propia vida con la misma valentía que había mostrado al renunciar a lo imposible. El tiempo, implacable y a la vez generoso, había transcurrido 9 años desde aquella medianoche de Navidad en la que la iglesia de San Jorge fue testigo del desafío del duque de Ashbury y de la redención de la familia Beaumont. Londres, que nunca olvida los escándalos, pero tampoco deja de rendirse a la fuerza de las historias verdaderas, había visto transformarse las vidas de quienes aquella noche parecían vivir un desenlace, sin saber que en realidad era el inicio de un nuevo capítulo. El duque Edward Harrington y Sofía se convirtieron en la imagen viva de un matrimonio cimentado en la sinceridad. Lo que muchos tacharon de un capricho pasajero floreció en un amor que resistió al tiempo, a las intrigas y a la rutina. En la mansión de Ashbury, los inviernos se llenaron de risas infantiles, pues la pareja había sido bendecida con 2 hijos, un niño de cabellos oscuros y mirada serena como la de su padre, y una niña de ojos azules y sonrisa luminosa que recordaba a la dulzura de Sofía. Los salones que en otros tiempos habían estado marcados por la soledad del viudo, ahora rebosaban de vida. Edward, que había vivido tantos años bajo la sombra de un duelo, encontró en su esposa y en sus hijos la paz que nunca creyó posible. La sociedad, con su memoria selectiva, olvidó pronto los rumores malintencionados. Lo que quedó en la historia fue la valentía del duque al proclamar su elección y la entereza de Sofía al soportar las miradas de incredulidad. Hoy, 9 años después, ambos eran vistos no solo como una pareja respetada, sino como un ejemplo de cómo el amor verdadero podía imponerse a la conveniencia y a los dictados de la alta sociedad. Natalia, en cambio, tomó un camino distinto. Tras aquel invierno, su serenidad y su dignidad le granjearon un respeto inesperado.
Muchos comenzaron a verla como la encarnación de la mujer que, pese a la adversidad, sabía sostenerse con nobleza. Esa reputación atrajo a un hombre de espíritu fuerte y carácter honorable, con quien más tarde contrajo matrimonio. No era un duque ni un príncipe, pero sí un caballero con la entereza suficiente para reconocer en Natalia a su igual y no a una sombra. Juntos construyeron un hogar donde la lealtad y el respeto fueron los cimientos. Aunque nunca dejó de mirar con cierta nostalgia lo ocurrido en su juventud, Natalia halló la paz al descubrir que su destino no había sido la derrota, sino la preparación para un amor distinto, más maduro y profundo. Lord y Lady Beaumont vivieron lo suficiente para ver la restauración del honor familiar. Las deudas que alguna vez amenazaron con hundirlos fueron liquidadas gracias a la discreta generosidad del duque y a los esfuerzos de la familia. Lady Beaumont murió con la satisfacción de saber que sus hijas habían encontrado caminos de dignidad y seguridad. Lord Beaumont, ya envejecido, solía repetir que el mayor triunfo de su linaje no fue la fortuna recuperada, sino la entereza de sus hijas al enfrentar las tormentas de la vida. No todos, sin embargo, gozaron de esa redención. Lady Davenport pagó un precio alto por sus intrigas. Su ridículo en aquella misa navideña fue apenas el comienzo de una caída lenta e inexorable. Amigos y aliados le retiraron el saludo. Las invitaciones dejaron de llegar, y sus noches, antaño iluminadas por veladas fastuosas, se transformaron en un silencio amargo. Murmuraban que vivía recluida, aferrada a los recuerdos de un tiempo en que sus palabras podían decidir destinos. Fue el ejemplo perfecto de cómo la vanidad y la lengua viperina conducen a la soledad más cruel. El Londres de 9 años después era distinto. La generación que había presenciado aquel vals en el salón parroquial lo recordaba aún con emoción. Decían que aquel fue el momento en que la sociedad comprendió que ni los títulos ni las intrigas podían suplantar a los sentimientos verdaderos. En cada baile, en cada tertulia, se mencionaba la historia de Sofía y el duque como un relato que había nacido del escándalo, pero que se había consolidado en la fortaleza del amor. En una Navidad cualquiera, los Harrington solían abrir las puertas de su casa para recibir a familiares y amigos. Esa noche, mientras los niños corrían por los pasillos iluminados con guirnaldas, Edward y Sofía compartieron un vals bajo la mirada orgullosa de sus invitados. Sus pasos eran más pausados, su cabello mostraba ya algunas hebras de plata, pero la intensidad en sus miradas permanecía intacta. Era la misma tensión contenida, el mismo roce de manos, el mismo latido compartido que había nacido años atrás en Grosvenor Square. Natalia, invitada de honor en aquellas celebraciones, solía observarlos con una sonrisa melancólica pero serena. Ya no había rencor en su corazón, solo un recuerdo lejano de una herida que el tiempo había cicatrizado. Al mirarlos, comprendía que el destino de cada persona tiene un momento preciso y que su historia no había sido un fracaso, sino el aprendizaje que la condujo a la mujer en que se había convertido. Así, con los años y con las estaciones, lo que comenzó como una historia de humillación y rumores se transformó en un relato de redención y esperanza. Londres cambió, las familias se transformaron, los rostros de la sociedad variaron con el tiempo, pero lo que perduró fue la certeza de que el amor verdadero, cuando se sostiene con entereza, es capaz de sobrevivir al juicio de los hombres y al paso del tiempo. Y en cada Navidad, cuando las campanas de San Jorge volvían a sonar en la medianoche, muchos recordaban aquel vals que selló un compromiso. Era más que una danza. Era la prueba de que los sueños imposibles, cuando nacen de la verdad, pueden convertirse en leyenda. Cada historia de época guarda en su interior un espejo para nuestro presente. La de las hermanas Beaumont y el duque de Ashbury nos recuerda que el amor verdadero no se compra con títulos ni se impone con ambiciones. Nace en la sinceridad, crece en la lealtad y resiste en la dignidad. También nos enseña que, aun en medio de la humillación o la derrota, la grandeza se encuentra en la fortaleza del espíritu
y en la capacidad de elegir la nobleza del corazón por encima del orgullo. Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios qué lección te dejó esta historia. Para saber quién acompañó esta narración hasta el final, escribe la palabra redención. Así podremos reconocernos y seguir compartiendo juntos este camino de emociones y recuerdos. Te invito también a descubrir otras narraciones llenas de intriga, pasión y giros inolvidables que estoy dejando en las tarjetas. Cada una guarda un universo nuevo, donde los secretos, los sacrificios y el amor verdadero vuelven a recordarnos por qué los romances de época siguen tocando tan profundamente el alma. ¿Qué te pareció este viaje? Tu voz es parte de esta comunidad y quiero leer tus pensamientos.